Bueno, pues vamos a entrevistar a Enric Novella, que es profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, es investigador del Instituto Interuniversitario López Piñero, de Estudios Históricos y Sociales sobre la Ciencia, doctor en Medicina por la Universidad de Hamburgo, máster en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín, médico especialista en psiquiatría y, bueno, pues, Enric Novella. Encantado de estar aquí contigo, de entrevistarte. Muy bien. Bueno, quería preguntarle en primer lugar cómo empezó usted a investigar sobre este tema, sobre, dentro de la historia de la psiquiatría, pues la psiquiatría franquista. Bueno, específicamente sobre este periodo, ¿no?, de la historia de la psiquiatría española. Empecé a trabajar aproximadamente en el año 2014, 2015, ¿no? Después de haber hecho mi tesis doctoral sobre, bueno, pues los procesos de reforma psiquiátrica, ¿no?, en los países occidentales, una especie de investigación de sociología histórica, ¿no? Estuve trabajando fundamentalmente sobre historia cultural de la locura y de la psiquiatría en la España del siglo XIX y bueno, pues después de alguna incursión en algún episodio, ¿no?, de esa época, pues empecé a investigar ya de forma más sistemática sobre las relaciones entre psiquiatría y sociedad en el franquismo, ¿no? Y bueno, pues bueno, de forma natural, digamos que tanto desde el punto de vista temático como cronológico, pues fui, bueno, pues abarcando, ¿no?, el periodo completo de la dictadura franquista, ¿no? Y bueno, pues abordando distintos aspectos, ¿no?, de esa relación, ¿no?, de la psiquiatría y la sociedad en el marco de la España franquista, ¿no? Vale. Para continuar quería leer una cita de Marco Merenciano. Me gustaría que me dijeras, bueno, pues qué opinas sobre esta cita o qué significa, ¿vale? Que es la siguiente. En todo resentido existe siempre un marxista auténtico. No importa siquiera el que muchos resentidos ignoren que son auténticos marxistas. Nos basta con saberlo a nosotros para poner remedio a ese mal. El marxismo es una enfermedad y en nuestras manos está en gran parte su tratamiento. Bueno, dentro de, vamos, de lo que es la patologización, ¿no?, del adversario político, ¿no?, que algunos psiquiatras vinculados con la causa nacional y con el franquismo van a, bueno, pues, van a adoptar, ¿no?, en los años de la guerra y en los años de la inmediata posguerra. Marco Merenciano, que era bueno, pues un psiquiatra de aquí, de la ciudad de Valencia, que fue director incluso del manicomio de la ciudad y tuvo una consulta particular bastante conocida en la ciudad. Bueno, pues pronunció algunas conferencias y redactó algunos ensayos, ¿no?, en los que, bueno, pues estas afirmaciones eran bastante comunes, ¿no? Básicamente, Marco Merenciano, que era un gran lector de Nietzsche y de Scheler, que son dos filósofos alemanes, como sabes, muy influyentes, ¿no?, en esa época, bueno, pues se apropia del concepto de resentimiento para, bueno, pues mostrar cómo, en definitiva, el marxismo, que es una ideología, ¿no?, pues que evidentemente pues, repugna, ¿no?, a los valores cristianos, tradicionales, nacionalistas, en fin, reaccionarios, ¿no?, que él defiende, pues, bueno, pues es presentado como una, bueno, pues como una opción, ¿no?, como una visión del mundo, como una, ¿no?, como una cosmovisión incluso, que no solamente, digamos, hay que desacreditar ideológicamente, sino que, bueno, pues hay que desacreditar desde el punto de vista humano, porque, bueno, pues es claramente un producto del resentimiento social, es decir, del sentimiento de hostilidad y de envidia, ¿no?, y de en fin, que albergan, ¿no?, los desfavorecidos, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, frente a los mejores o los supuestamente mejores en la sociedad, que les, bueno, pues de alguna forma les mueve a desarrollar este tipo de opciones políticas revolucionarias o marxistas. El marxismo, por tanto, es una enfermedad en la medida en que nace de las bajas pasiones y no es una opción ideológica respetable, aunque sea distinta de la mía. Ahí se refleja claramente también el espíritu fuertemente antidemocrático, ¿no?, de estos profesionales, ¿no? Pues te quería preguntar también que
quiénes estaban enfermos, o sea, hasta dónde se extendía este concepto de enfermedad mental, a quiénes llamaban enfermos estos psiquiatras. Bueno, básicamente estos psiquiatras en estos discursos que ya digo que son de un momento histórico muy concreto, ¿no? Y que podríamos llamar propios de una psiquiatría de exaltación y combate, ¿no? Los consideraban enfermos a todas aquellas personas que no encajaran de alguna manera en el ideal, ¿no? De lo que sería el súbdito del nuevo Estado, ¿no? Es decir, el individuo, ¿no? Alineado totalmente con los postulados, ¿no? Fundacionales del movimiento, ¿no? Y en definitiva, pues en fin, encuadrado, ¿no? entre las masas fascistas en fin, y entre las filas, ¿no? Monárquicas, ultracatólicas, que bueno, pues en definitiva, pues, entre las distintas facciones, ¿no? Que bueno, pues formaron parte de esta, bueno, pues de esta amalgama reaccionaria, ¿no? De la que se nutrió, ¿no? el franquismo, ¿no? Desde el punto de vista de sus apoyos sociopolíticos. Entonces, bueno, pues todos aquellos que no encajaban con el perfil, ¿no? De ese nuevo súbdito, ¿no? Todos aquellos que abrazaran de alguna forma alguna opción política o ideológica contraria o ideas propias de la modernidad liberal, ¿no? En fin, del espíritu democrático, de la ilustración, etcétera, etcétera, pues eran considerados, ¿no? Bueno, pues como enfermos, ¿no? y como representantes de una patología social que había que de alguna forma combatir activamente. Bien, y bueno, cuando Marc menciona esta cita dice: en nuestras manos está en gran parte su tratamiento. ¿De qué tratamientos puede hablar? ¿Qué tipo de prácticas se podían hacer con los enfermos, con los enemigos políticos del régimen? Bueno, ahí hay un sentido más literal y un sentido más metafórico. El sentido metafórico se refiere a que los médicos, que bueno, ya vienen presentándose públicamente desde hace un tiempo como profesionales particularmente capacitados para identificar los grandes problemas sociales y proponer remedios eficaces, ¿no? frente a ellos, ¿no? Todo el discurso de la higiene de finales del 19, principios del 20, la medicina social, va un poco en esta, ¿no? órbita intervencionista de los médicos. Bueno, pues en este momento concreto ese discurso se lleva al extremo desde el punto de vista metafórico, bueno, pues de proponer al médico algo así como si fuera un sanador, ¿no? del cuerpo social, ¿no? afectado por estos, ¿no? por estas malignidades, ¿no? o enfermedades, ¿no? que pueden dañar su integridad, ¿no? Desde el punto de vista literal sí que es cierto que también hay, ¿no? Una serie de planteamientos. Bueno, pues en fin, Marco Merenciano, igual que Vallejo Nájera, pues era partidario de ciertas medidas, ¿no? de represión, ¿no? y de control, ¿no? de individuos que se hubieran significado, ¿no? en la guerra por sus, en fin, por sus opciones o por sus acciones, ¿no? bélicas contra el bando nacional. Y por tanto, bueno, yo creo que en este sentido está dando a entender que es partidario de cualquier medida de carácter expeditivo, ¿no? que incluya la desactivación del rival, ¿no? el poner fuera de la circulación a aquellos que se consideren más peligrosos desde este punto de vista, y digamos que, bueno, pues, en fin, incluso medidas represivas que pasen por, en fin, el cuestionamiento de la integridad física, ¿no? de esos rivales, ¿no? Yo creo que es una especie de legitimación burda, pseudocientífica, de lo que es la necesidad de la depuración y de la represión franquista, ¿no? Y luego, por otro lado, Vallejo Nájera, del que ya hemos hablado un poco, pues tiene muchas citas diferentes y en algunas de ellas pues introduce algunas teorías eugenésicas o propone algunas propuestas de eugenesia. Y bueno, pues una cita dice lo siguiente: los imbéciles o inferiores mentales están condenados a la segregación y más modernamente a la esterilización. Algunos propugnan la esterilización de los individuos que no alcancen determinado grado de inteligencia, porque el déficit intelectual coloca en condiciones de inferioridad para la lucha por la vida. Yo te quería preguntar si se llegó a conseguir esta segregación o esterilización de la que habla el psiquiatra. O sea, si este plan realmente se aplicó o tuvo éxito. En España no. En España no, incluso en la España franquista durante los primeros años de la posguerra no hubo
acciones, digamos, de esterilización masiva de poblaciones con déficits o discapacidades en el ámbito psíquico o físico, ¿no? Pero especialmente psíquico, a diferencia de lo que sí que ocurrió en la Alemania nazi. En la Alemania nazi hubo un programa de esterilización muy temprano, desde el ascenso de los nazis al poder, y posteriormente, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, se implementa un programa de eutanasia, ¿no? Básicamente como estrategia de eugenesia negativa, ¿no? Es decir, bueno, pues de aniquilamiento de aquellas personas consideradas, ¿no? Con taras, ¿no? Estas prácticas finalmente en la Alemania nacionalsocialista se frenaron en parte por la intervención de la Iglesia Católica, ¿no? Y la misma Iglesia Católica también las condenaba y impidió en España, ¿no? Dado su protagonismo, en fin, ideológico, ¿no? y de todo tipo, impidió que en España se llevasen a cabo, ¿no? Por tanto, hubo en alguna publicación, hubo alguna alusión, ¿no? A estas posibilidades, pero la eugenesia en España, ¿no? En la España franquista, adquirió otros, en fin, recurrió a otros procedimientos como el consejo matrimonial o como, bueno, pues el adoctrinamiento, ¿no? en las escuelas, ¿no? En fin, impregnación, ¿no? de organizaciones juveniles, ¿no? de los cuadros juveniles del llamado movimiento o en fin, o del partido único bueno, pues en fin, en una cultura, podríamos decir, bueno, pues que exaltaba, ¿no? La superioridad racial y estas cuestiones, ¿no? O la optimización racial, pero no conocemos programas ni acciones de eutanasia o de eutanasia negativa en España referidas a estas poblaciones de personas discapacitadas psíquicas. Vale. Y bueno, ¿alguna repercusión que haya tenido las investigaciones de Vallejo Nájera sobre el gen rojo en la historia de la psiquiatría? Ninguna, absolutamente ninguna. Y bueno, pues suelen ser más bien consideradas como ejemplos de pseudociencia, ¿no? Y de, bueno, pues en fin, de uso espurio, ¿no? Bueno, pues de los conocimientos, en este caso tipológicos, psicológicos, psicopatológicos, básicamente con la intención de estigmatizar, ¿no? Y de patologizar al adversario político, ¿no? Pero por supuesto esas investigaciones de Vallejo Nájera no tuvieron ninguna repercusión posterior. ¿Y de qué otras formas ayudó la psiquiatría a consolidar o a servir al régimen franquista? Bueno, pues lo hizo de muchas otras formas, aparte de alguna forma, bueno, pues avalar, ¿no? Con estos discursos de exaltación y combate, ¿no? Pues el orden de la inmediata posguerra, el orden político y social de la inmediata posguerra y bueno, pues encuadrarse, ¿no? en esa contienda, bueno, en fin, a muerte con el adversario político. Al menos algunos de los profesionales más significados lo hicieron, no, por supuesto no todos, ¿no? Posteriormente, la psiquiatría o algunos de sus representantes más destacados y con más poder institucional y académico en el franquismo sí tuvieron, bueno, pues un cierto papel, ¿no? Como defensores de una ideología básicamente conservadora, ¿no? Pues, que exaltaba la tradición, ¿no? Pues católica, monárquica, ¿no? Un poco nostálgica, ¿no? De aquellos tiempos en los que el país todavía no estaba contaminado ¿no? por la modernidad y por el virus de la ilustración y estas cosas, ¿no? De manera que, bueno, pues sí que la psiquiatría académica u oficial contribuyó en buena medida a bueno, pues difundir esta crítica cultural, ¿no? de corte conservador, ¿no? Que tanto sirvió a los intereses del régimen, ¿no? Eso por un lado. Y luego, desde el punto de vista de la asistencia, pues en fin, pues los psiquiatras no prestaron un servicio eminente encerrando opositores políticos, ¿no? Pero en definitiva, pues, bueno, pues la forma de atender, ¿no? A las enfermedades mentales durante muchísimos años, pues casi resultaba punitiva, ¿no? De manera que, en fin, yo tengo la sensación de que durante mucho tiempo, pues simplemente la alusión al manicomio o a ser conducido ante un psiquiatra
podría tener casi connotaciones punitivas, ¿no? Así que bueno, pues en ese sentido yo creo que dentro de todas las estructuras más o menos de poder del régimen, pues los psiquiatras también, ¿no? Pues contribuían a, bueno, pues de alguna manera, ¿no? Conservar el orden público, ¿no? Y a presentarse como profesionales, ¿no? Con una misión social que cumplir, ¿no? Y por tanto, pues claro, también así ayudaban y en fin, constituían un sostén para el régimen. Claro. Y bueno, ya para finalizar, estoy a una pregunta sobre su opinión personal. En relación al título de este libro, ¿tú crees que hay una falta de memoria histórica respecto a este tema? En estos momentos yo creo que ya no. Desde el punto de vista de la disponibilidad de trabajos y de investigaciones, de publicaciones, de proyectos que hayan abordado ya estas cuestiones, yo creo que ya nos hemos puesto al corriente y tenemos una imagen bastante más completa, ¿no? De lo que fue la evolución de los discursos y de las prácticas psiquiátricas en el franquismo, ¿no? Yendo más allá de, bueno, pues de las cosas tradicionalmente más conocidas, ¿no? Quizá hace unos años sí que te diría que, bueno, pues había todavía mucho desconocimiento en este ámbito, pero yo creo que en los últimos años, ya te digo, se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? por reconstruir, ¿no? La evolución de estos discursos y de estas prácticas, situarlos en el contexto bueno, pues social, político, ¿no? Cultural de la dictadura, y por tanto en estos momentos otra cosa es que se haya, ¿no? que esto haya calado en el gran público, ¿no? Pero desde luego, al menos desde el punto de vista de los investigadores, la situación es muy distinta a la de hace 15 o 20 años, ¿no? Pues muy bien, pues esto es todo, Enrique. Nada, muchísimas gracias y es un placer escucharte. Muy bien, Así que nada, pues gracias a ti. cortar.